Bueno, para mí es un placer tener la oportunidad de acompañarlos en este devocional a esta hora de la mañana. Am, Tenemos bonitos recuerdos de México y será siempre un placer acompañarlos en espacios como estos. Mi nombre es Daniel, creo que nuestra hermana ya mencionó. Estamos aquí desde la bella ciudad de Barranquilla, en la parte norte de Colombia. Y sí, tenemos aquí el Distrito Oriental para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hoy, al estar acompañándolos, tenemos el propósito de compartir con ustedes un tema, a nuestro modo de ver, muy interesante, muy importante, porque entabla una discusión que es una discusión que ha tenido la iglesia por años, nuestros jóvenes, sobre todo la juventud que empieza a pensar qué materia, pues qué carrera, qué profesión se va a dedicar. Entonces, pues siempre es una pregunta muy interesante. Tengo entendido que están estudiando el libro Mente, Carácter y Personalidad, un libro muy importante para analizarlo, para entenderlo, para comprenderlo. Y me pidieron por favor que habláramos del capítulo número 2. Capítulo número 2, El cristiano y la psicología. Y es un título, nada más de mencionarlo, pues que llama la atención porque siempre uno escucha cierta discusión alrededor de esto y nos vamos a dar cuenta a la luz de la revelación bíblica y del espíritu de profecía, qué es lo que Dios opina o cuáles son los pensamientos de Dios en relación a esto. No me gustaría empezar sin antes tener con ustedes una palabra de oración y también obviamente citar la escritura por un instante, que es el versículo que hemos de leer ahorita para introducir la temática. Cerremos nuestros ojos si podemos, ahí donde estamos, y vamos entonces a dirigirnos a nuestro Dios Todopoderoso. Oremos. Bendito oh Dios que vives, reinas en las alturas, Dios de los cielos. A ti sea la gloria, la honra, el poder por siempre, Señor. Hoy al abrir nuestros ojos y al empezar un nuevo día, queremos hacerlo, Señor, conectados. De tu mano, Señor, conectados a ti. Entendemos, Padre amado, lo importante que es iniciar cada día tomados de tu mano. Por eso en esta hora te pedimos que tu Espíritu descienda sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas al estudiar tu palabra. Y que cada joven, cada hermano aquí conectado pueda, al finalizar la programación, salir bendecido de este lugar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Marcos capítulo 12, el versículo 30, dice de la siguiente manera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Saben que estas palabras las dijo el mismo Jesús como para no dejar ningún tipo de duda alrededor de la idea principal de este texto. Y no vamos a caer de pronto a distraernos con algunos cristianos tienen conflictos con este versículo porque se habla de una diversidad dentro del ser o dentro de la persona. Algunos ven como algunos conceptos griegos en este versículo. Algunos intuyen de que hay palabras que han sido añadidas a este versículo porque Jesús pareciera hacer una división dentro del cuerpo humano, dentro del ser, dentro de la persona, y que esto no está de acuerdo con el resto de las enseñanzas bíblicas. Y quiero decirles que aunque parezca un poco extraño para la mente de más de uno, en realidad Jesús cuando habló estas palabras fue muy coherente con el resto de la enseñanza del canon bíblico. Y lo digo porque para nosotros aún hoy esta división o estas diferentes facetas de la vida del ser humano deben de ser entendidas correctamente. De lo contrario, nosotros podemos entrar a estar haciendo parte de una vida cristiana o de una vida religiosa un poquito desequilibrada. Y voy a empezar con lo siguiente. Los seres humanos somos creados por Dios de una manera holística, de una manera integral. Y cuando Dios nos crea de esta forma, ¿sí? Una parte física, una parte espiritual, una parte que no es tangible,
pero una parte que sí lo es muy, muy tangible. El Señor espera que la adoración que nosotros le ofrezcamos a Él también sea una adoración holística, integral, completa. Algunos creen que para adorar a Dios, que para dedicarle un servicio que a Dios le agrade, pues nosotros tenemos que dedicar exageradamente solo nuestra parte espiritual y descuidar otro aspecto de la vida. Y para de repente hablar de este concepto más claro, voy a dar un ejemplo. Los adventistas, y pues estamos aquí los adventistas, y pues la gran cantidad de cristianos, tenemos una fuerte tentación a desequilibrarnos en este aspecto de la siguiente manera. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos dedicado a ayunos, nos hemos dedicado a orar, nos hemos dedicado a participar en las cosas de Dios, nos hemos dedicado a la labor misionera, nos hemos dedicado a tanta, digamos, de esa parte espiritual, que nos sentimos bien espiritualmente? Cualquiera de nosotros que nos viera podría decir tranquilamente, oye, qué buen cristiano, porque mira, participa, porque predica, porque va y lleva el pan al hambriento, porque el servicio, por una cantidad de razones, porque tiene cantidad de dones, predica excelente, canta excelente. Pero ¿cuántos de los que quizás podemos tener algunas de estas características descuidamos, por decir algo, la parte física? Y voy a decirlo con palabras de pronto más puntuales. Un hermano consagrado con problemas de malos hábitos alimenticios, con de pronto un sobrepeso mórbido, con problemas de salud que han sido causados de pronto por esos malos hábitos. ¿Cuántos buenos cristianos tenemos, sí, excelentes hábitos religiosos, pero pocos hábitos saludables? Por colocar un ejemplo, porque resulta que entre las grandes problemáticas con las que nosotros lidiamos como hijos de Dios, es precisamente caer en un desequilibrio, que no lo hacemos intencionalmente, pero a veces sin querernos dar cuenta, pues lo estamos realizando. El tema de hoy yo quiero introducirlo desde esa perspectiva, porque cuando nosotros hablamos de psicología, pues estamos hablando de esa área de la salud que no necesariamente es tangible, física, sino me refiero específicamente a la salud mental. Y es uno de los grandes talones de Aquiles que durante años como congregación a veces hemos tenido, que hemos descuidado y que por la gracia de Dios siempre ha sido revelado, pero que me podría yo atrever a decir, por el contexto en el que me encuentro, que solo las últimas 2 décadas o quizás un poco más, es que la iglesia, por la programación, por las temáticas que vienen en los diversos materiales, ha empezado a atender este asunto que es de vital importancia también para nuestra vida espiritual. Porque decía hace un momento, caemos en la tentación, sí, de dividir el cuerpo humano en 3 partes, en 2 partes, pero el problema está en que dividimos nuestra vida, dividimos nuestro ser, pero las separamos. Y si bien el hecho de dividirlas no hay problema, lo que hay que entender que el problema es no comunicar todas las áreas de la vida cristiana. Y en eso hoy me quiero sentar. Resulta que cuando aquí vemos las palabras de Jesús, que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, aunque habla de diferentes aspectos de la vida, también pareciera cierta redundancia, que más bien, si uno lo analiza desde un contexto bíblico, se da cuenta que la intención de Jesús ahí es decirnos que Dios espera una adoración completa, una adoración total y una adoración integral o holística. Una adoración en la que no seamos fuertes por un lado y débiles por el otro, que no seamos unos adoradores, sí, con excelentes hábitos religiosos, pero con pocos hábitos saludables, unos adoradores quizás con hábitos saludables, con una excelente vida religiosa, pero con poca salud mental. Entonces, lo que uno empieza a notar en Marcos capítulo 12, versículo 30, con las palabras de Jesús, es la intención que tiene Dios de recibir una adoración en equilibrio, completa sí, total sí, pero también que sea una adoración integral, coherente y holística, por decirlo de otra manera. Ahora, dichas estas cosas, yo quiero compartir con ustedes algunas frases que encontré, me parecieron muy interesantes
en el contexto pues del capítulo 2 de mente, carácter y personalidad. Hay una frase que introduce las primeras líneas de este capítulo que dice, es una pequeña nota de pronto de los compiladores que dice, existe perfecta armonía entre la Biblia y la ciencia verdadera. Y lo digo porque algunos ven una dicotomía con esto. Cuando yo era pequeño, en mi iglesia, recuerdo que a mí nunca me llamó la atención estudiar psicología. De pronto ahora sí me llama la atención entender algunos conceptos de la psicología, pero cuando era niño no me llamaba la atención. Pero algunos amiguitos míos de la iglesia, cuando empieza esa pregunta ya a los 13, 14 años de edad, 15 años de edad, le empiezan a preguntar, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Recuerdo que algunos de mis cercanos en algún momento dijo, a mí me gustaría estudiar psicología. Y yo recuerdo la reacción de los más señores o los más adultos de la iglesia, cuando inmediatamente algunos reaccionaron, tuvieron una reacción un poco hasta brusca. Y recuerdo que uno de ellos dijo las siguientes palabras, mira, si vas a estudiar psicología, todo psicólogo tiene algo de loco y vas a terminar en la locura. Y con eso, hablo de 20 años atrás, casi 15 años atrás, con eso recuerdo que todo aquel que de pronto hablara algo de psicología era un poco satanizado, aunque eso ha mejorado porque hoy día tenemos dentro de nuestras congregaciones muchos psicólogos, todavía hay rezagos de esos conceptos en los que la psicología es vista de una manera equivocada y ya vamos entrando aquí en materia en el capítulo y encontramos que hay una recomendación, hay una frase muy exacta, muy equilibrada, que hay armonía entre los conceptos bíblicos y lo que la ciencia verdadera enseña, por una sencilla razón, y esa misma frase lo dice, la mente fue creada por Dios. Saben, si hay una obra maestra en este mundo, la tenemos aquí entre las orejas, la tenemos aquí en el segundo piso de nuestro cuerpo, aquí en la cabeza. Nosotros, si tenemos algo que Dios fabricó, donde está condensada toda su sabiduría, todo su conocimiento y también sus propósitos espirituales en la mente. Si hay un punto de contacto entre Dios y nosotros, es la mente. Mira, Dios no se conecta con nosotros en el dedo pulgar. Dios no se conecta con nosotros en una rodilla. Dios cuando quiere impresionarnos, cuando quiere tener contacto con los seres humanos, lo hace en nuestro cerebro, lo hace en nuestra cabeza, porque nuestra mente es el centro de operaciones, nuestra mente es el centro de control, nuestra mente es la que nos permite tener la capacidad de conectarnos, de comunicarnos, de expresarnos. Por esa sencilla razón, cuando hay una ciencia correcta que trata de analizar y comprender equilibradamente las maravillas que tenemos en nuestro cerebro, nuestra mente, tarde que temprano va a tener que encontrarse con Dios por lo complejo, por lo misterioso que es a la vez nuestro cerebro, nuestro pensamiento. Por eso cuando uno escucha de pronto estudios documentales alrededor de nuestra mente y alrededor de obviamente el área de la psicología, todavía hay cosas que el ser humano no logra entender. Y en esos misterios va a ser rápidamente fácil encontrarnos con nuestro Dios. Ahora, dicho esto, quiero de pronto hacer un énfasis, es que, queridos hermanos jóvenes que me están acompañando en esta oportunidad o que yo los estoy acompañando en esta oportunidad, es importante que nosotros entendamos que las normas científicas, los conceptos cristianos deben tener cierta armonía cuando hablamos de la mente. Y que si en algún momento hay cierta dicotomía, no tanto es por la equivocación que pueda tener la Biblia, sino por introducir conceptos de pronto posmodernos que tratan de socavarlo. Ahora, al avanzar, hay otro concepto muy interesante en ese primer capítulo de mente, carácter y personalidad, en ese segundo capítulo que es el cristiano y la psicología. Y es que hay una frasecita que me encantó, dice, el hombre, en el segundo párrafo, dice, el hombre no sabe lo que vale. Mira, anoche que estábamos repasando este tema, esto me maravilló una vez más porque cuando la mente no está acompañada
cuando los principios de la psicología no están en armonía con las verdades y con los conceptos bíblicos, la mente va a tender no a generarle valor al ser humano, sino a quitarle valor al ser humano. Y yo creo que socialmente lo podemos estar observando en nuestras ciudades, en nuestros contextos urbanos donde vivimos, en la televisión, en las redes sociales. Aunque el ser humano, y miren la paradoja que hay, aunque el ser humano en el siglo XXI podríamos decir que está en una de las etapas más altas de conocimiento y de desarrollo tecnológico, también es la época donde se encuentran ciertos absurdos, comportamientos tan extraños que a pesar de que el ser humano tener tanta ciencia y tantos avances, pareciera que esta frase es cuando toma mucho más valor. El hombre no sabe lo que vale. ¿Cuándo? Cuando se aleja de obviamente los principios bíblicos, los principios de psicología, como dice la sierva del Señor en este capítulo, que están en la Biblia. Esos principios, si el ser humano no los analiza correctamente, el ser humano va a tender a no generarse valor a sí mismo, sino a desprestigiarse. Y se lo voy a colocar con un ejemplo. Hace unos años, como 3, 4 años, a mí me llamó la atención una noticia que, pues, la chismoseé bastante en las redes sociales, en el internet en su momento, porque en una parte de Europa había gente casándose con árboles, o sea, teniendo matrimonio con un árbol. A mí eso me pareció, y digo absurdo, con todo el respeto de pronto de las personas que lo han hecho, pero ¿cómo es posible que el ser humano dotado de tanta inteligencia llegue a caer en extremos tales como pensar que puede tener una relación sentimental, matrimonial con un árbol, con una planta? El ser humano, a la vez que es la maravilla, la corona de la creación en este mundo, también puede llegar a hacer cosas que ni siquiera los animales se han atrevido a hacer, que son seres inferiores en inteligencia y en el desarrollo de muchas capacidades. Ahora, aquí en Colombia recientemente estuvo en noticias y estuvo en la prensa y estuvo en las redes sociales, que creo que es en el interior del país, un hombre que está casado con una muñeca de trapo, con una muñeca de plástico, casado literalmente, y va con ella a restaurante, y bueno, él vive de eso en las redes sociales, porque hace videos de todo eso, pero está casado con una muñeca de trapo, ¿sí? Sí, esa es su esposa, esa es su compañera sentimental, va con ella a restaurantes, se monta con ella en los buses, toma el taxi con ella, etcétera, etcétera. O sea, el hombre tiende a desprestigiarse cuando su mente no está alineada con los principios psicológicos que la palabra de Dios enseña. Y hoy yo quiero, quizás de pronto jóvenes, invitarlos a que, aunque la Biblia no es un libro de psicología, porque sería un error sugerir eso, en la Biblia encontramos el creador de la mente. En la Biblia encontramos el diseñador del ser humano. Por ende, si nosotros queremos entender nuestro propósito, nuestra razón de ser, inclusive de cómo debería ser nuestro comportamiento y nuestras actitudes, en la Biblia encontramos esos principios de psicología, de cómo manejar la mente, de qué principios debiéramos tener en nuestra... O sea, pastor, disculpe y lo interrumpo, pastor, pero yo tengo problemas de ansiedad, por colocar un ejemplo. Posiblemente alguien esté aquí que haya tenido o que tenga recientemente situaciones de cuadros de ansiedad muy crónicos. ¿Cómo usted a mí me viene a decir que yo leyendo la Biblia voy a empezar a dejar de sufrir de mis cuadros de ansiedad? Pues no, yo no te estoy diciendo eso de esa manera. Yo no te estoy diciendo que tomes la Biblia como un talismán o como una medicina literal en el que tú la lees y ya te vas a empezar a mejorar. No, lo que te estoy tratando de decir es que a través de la Biblia tú puedes tener la oportunidad de conocer a tu creador. O sea, a través de la lectura de la Biblia tú vas a conocer es una persona. O sea, vas a entrar en comunión con alguien. Ese alguien
es Dios. Ese alguien te creó, ese alguien te puede ayudar, ese alguien, aunque tú no lo tengas, no tengas acceso visual a él, aunque tú no tengas la manera de tocarlo, de sentirlo aquí a un lado, hablándote como de pronto quisieras, como de pronto tu terapeuta psicológico hace, que se sienta, te habla, te interrumpe, te sugiere, te aconseja. Mira, la Biblia, aunque es en ese sentido un poco pasiva, no falla en su propósito. Desde el Génesis al Apocalipsis nos presenta a una persona, nos presenta a Dios y nos presenta a Dios en toda circunstancia, porque si hablamos de cuadros de ansiedad, de depresión, tú vas a encontrar que hubo muchos personajes que lo tuvieron. Personajes bíblicos que tú y yo conocemos. Por un lado, encontramos a un Elías que estaba lleno de éxito en algún momento de su ministerio cuando venció, pudiéramos decir así, a los sacerdotes de Baal y cómo el Señor hizo descender fuego del cielo al altar que Elías había construido y cómo la gente supo que Jehová existía. Y unas líneas más adelante en el mismo capítulo, usted va a encontrar a Elías deseando morirse, ¿sí? Deseando que el Señor le quitara la vida, ¿sí? Un cuadro de depresión bastante crónico. Y tú vas a ver cómo Dios lo motiva, cómo Dios lo trabaja. Entonces, lo que yo te quiero decir en esta oportunidad es, mira, nuestra salud mental va a estar en un excelente estado siempre y cuando nosotros tengamos comunión con Dios, que la tenemos por medio de la lectura de la Biblia y que la tenemos por medio de la oración. Yo no te voy a decir que trates esto como un talismán en el que, pastor, hoy leí 2 capítulos de la Biblia, eso me tiene que servir mentalmente, psicológicamente. Pastor, hoy oré y todos los días estoy orando. Más que ciertos hábitos disecados, tú debes de empezar a ver la escritura como ese puente en el que tú conoces, una pequeña ventana que se abre para conocer a la persona de Dios. Cuando tú empiezas a tener ya una comunión personal con Él, entonces vas a sentir el aliciente de su poder, ayudándote cuando tengas depresión, cuando tengas tristeza. Ahora, los problemas psicológicos no solamente son de esta naturaleza, también problemas psicológicos o problemas de salud mental cuando tienes demasiada amargura en tu corazón, cuando por cualquier cosa tu ánimo colérico y tu rabia se sale de control y peleas con todo mundo, cuando percibes que eres una persona conflictiva o disociadora, cuando en el trabajo, en la iglesia tienes pelea o has peleado con media congregación o vives en permanente conflicto o cada 2 años tienes que cambiar de congregación porque no encajas. Entonces es necesario que tú vayas, porque todo eso son resultados de pronto de una poca salud mental. Y yo hablaba hace poco, casualmente, como una semana, un poco más, con algunos líderes de la iglesia, que yo les decía, mira, muchos de los problemas en la iglesia que terminan afectando la espiritualidad de muchos de nosotros radican en la poca salud mental, radican ahí. Personas con baja autoestima que quieren compensar su baja autoestima llenando su vida de cargos, de responsabilidades y de autoridad. Y si se le niega esa autoridad o esos cargos que creen que les van a dar esa autoridad, empiezan a pelear, empiezan a generar un ambiente tan nocivo para tanto la misma persona como para todos los demás. Entonces uno se da cuenta que por ser un tabú la psicología durante muchos años en nuestra iglesia, por ser algo hasta satanizado en algunos contextos cristianos, la salud mental fue descuidada. Y la salud mental debe ser cuidada como también cuidamos nuestra salud física. ¿Sí? Así como atendemos nuestro estómago cada tantas horas porque tiene hambre, así también nosotros debiéramos atender nuestra mente cuando da señales de auxilio y cuando pide ayuda. ¿De acuerdo? Ahora, la religión de Cristo, dice un párrafo bastante más adelante, tiene relación con lo que estoy diciendo. Dice, Satanás es el originador de la enfermedad y el médico lucha contra su obra y poder, o sea, hasta inclusive los profesionales de la salud como los de psicología.
Dice ahora una frase que es la que yo quiero reafirmar con lo que acabo de mencionar. Dice, por doquiera prevalece la enfermedad mental. Y aunque suene un poco grotesco, fuerte o suene un poco mal, muchos de nosotros en esta reunión podemos estar padeciendo de algo, de alguna enfermedad, digamos, no agravada, pero quizás sí mental. Y hoy es una linda oportunidad para nosotros recordar que Dios en su palabra tiene principios de psicología, tiene enseñanzas muy interesantes que tú, si sientes que tu salud mental ha estado afectada, ve a la Biblia buscando respuestas de parte de Dios. Mira a Dios cómo ha trabajado con personas en circunstancias similares a las tuyas. Imagínate cómo, por ejemplo, José, el hijo de Jacob, cómo José, que fue víctima de injusticias de sus hermanos que lo vendieron como esclavo y cómo después de eso fue víctima de otra injusticia cuando la esposa de su patrón lo acusó de ser un violador. O sea, ¿cómo te sentirías tú? Personalmente a mí eso me destruiría emocionalmente. Y cómo José durante todos esos años en el que el enemigo lo quiso destruir mentalmente, porque físicamente no, él estaba vivo y gozaba de salud, pero mentalmente quiso afectar su vida espiritual. Y cómo él, aún estando en la cárcel, seguía confiando en Dios de tal manera que Dios lo usaba y le revelaba el significado de los sueños. Y cómo a través de un sueño termina siendo gobernador de Egipto. Y luego al final entiende que aún la traición de sus hermanos, que aún acusarlo de ser un violador, aún que todo eso estaba en su pasado, como Dios había permitido todo con un propósito. Y yo quiero hoy finalizar diciéndote eso. Si bien la salud mental nuestra es afectada, sobre todo por las cosas que se nos salen de control en la vida, y al nosotros afectarnos, una de las razones por la cual permitimos que las cosas malas que nos suceden nos afecten mentalmente y, obvio, espiritualmente, permitimos que eso suceda, esa afectación, es porque se nos olvida que a veces Dios con las cosas malas que nos suceden tienen propósito. Tiene un propósito. Y hoy yo quiero decirte quizás un aliciente que necesitas en esta mañana al iniciar el día, es que Dios está trabajando contigo. Y a veces las cosas malas que nos suceden no son tan malas, son parte de un propósito de Dios. Y quiero decirte hoy, si estás pasando por un momento de tristeza, si estás pasando por un momento de dolor, si tu salud mental hoy está pasando por un momento difícil, por eso hoy te recuerdo, ve a la Biblia, encuéntrate con Dios en oración, trata de tener una relación personal con Dios, habla con Él, desahógate. Una amiga psicóloga me preguntaba el año pasado, me decía, pastor, ¿usted cómo hace? Porque usted recibe los problemas de todos nosotros los miembros, pero ¿quién recibe los problemas suyos? Usted no va a terapia, me preguntó. Yo por dentro decía, ella lo que quiere es un cliente. Pero es mentira, es una amiga y yo sé que lo hacía con buena intención. Pero yo le dije, mira, no recomiendo lo que yo hago, pero hasta el momento yo siento que no he necesitado de ir a terapia, no porque no sea en algún momento necesario, porque en algún momento lo puedo necesitar, pero yo he sentido y he encontrado mucha paz siempre en la oración. Hablar con Dios, cómo hablarte a ti, así hablarle a Dios. En el estudio de la Biblia yo conozco a Dios, sé cómo trabaja, entonces eso me da tranquilidad porque mi vida está en sus manos. Y es la invitación que te quiero hacer hoy. Deja que Dios tome el control de tu vida. Siente a Dios en tu vida. Deja que Él te dirija tu existencia y confía en Él. Y eso te traerá paz. Eso te traerá tranquilidad. Por eso el himno que les recomendamos para el día de hoy es ese hermoso himno 426, Tengo paz. Porque el Señor desea que tengamos paz y tranquilidad mientras que Él viene por segunda vez. Que Dios te bendiga.
Que Dios te guarde, querido hermano que me escuchas en esta hora de la mañana. Desde aquí, desde Colombia, les enviamos un abrazo fraternal, un beso, cariño. Y vamos a desearnos a todos hoy que podamos encontrar en Dios esa persona que nos ayude inclusive en nuestra salud mental.